Familia, en este mes patrio podemos reflexionar mucho más acerca de la cultura mexicana, ¿verdad? A mí me encanta la cultura mexicana, siento que es una cultura alegre, de muchas tradiciones, mucho colorido, comida y bailes, es una gran cultura la que tenemos. Yo te quiero hablar acerca de esto. Tú y yo necesitamos vivir de acuerdo a la cultura del reino. Obviamente tenemos una bonita cultura mexicana, pero hay una cultura alrededor de nosotros, lo que vamos a llamar del mundo o mundana, que está atentando en contra de los valores que tú y yo debemos de seguir en nuestra vida cristiana. Para empezar, ¿qué es cultura? Bueno, la cultura es la suma de rasgos de comportamiento aprendidos que caracterizan a los miembros de una sociedad, así como en la cultura mexicana, por ejemplo, comer el pozole en estas épocas o comer el mole en nuestra ciudad poblana, o festejar con los colores patrios. O sea, son comportamientos que ya tenemos aprendidos. Sin embargo, hay un conjunto también que involucra la cultura de conocimiento, creencias, el arte, la moral, el derecho y las costumbres. Todo esto viene siendo cultura. Nuevamente, nuestra cultura mexicana es muy bonita, pero en ocasiones hay cosas alrededor de nosotros en el mundo, hablando de moral o hablando del derecho o hablando de algunas creencias que chocan en cuanto al caminar cristiano. Déjame darte otra definición de la palabra cosmovisión. La cosmovisión es una gran palabra. Es la forma de concebir e interpretar el mundo. Hay una cultura que tú y yo debemos de tener. Obviamente hay una cultura en el mundo que muchas veces contrapone la cultura del reino, y hay una cosmovisión. Es la manera en que tú y yo vemos la realidad, interpretamos el día a día y el mundo. Y esa es la pregunta: ¿con qué cultura es la que vives tú? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, dejando un poco el lado de la cultura mexicana, que es muy hermosa, muy nuestra, hay una cultura en el mundo actual, y el apóstol dice: no te amoldes a esta cultura actual. Esto de amoldarnos es como tener un formato, una plantilla, un molde, y cómo la sociedad quiere que tú y yo encajemos en ese molde a través de ideas, de pensamientos y de confrontación. Nos quieren amoldar ahí. El apóstol dice: no se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que queremos caminar. Hay opiniones continuamente que dan un maestro, o dan un político, o dan un intelectual, o da un artista, y son como golpes que empiezan a marcar nuestra vida con respecto a la vida y la muerte, con respecto a cómo vivimos el matrimonio, las relaciones interpersonales, las creencias, los valores y el derecho. Últimamente estamos viendo también en nuestro país cómo de repente los jueces están llevando a cabo cosas, decisiones, y todo esto está pegando y nos quieren amoldar, ¿no? Entonces, dice aquí Pablo: no se amolden. Entonces, no hay que asimilar o ser conformados en cierto patrón. Tú y yo, el patrón que tenemos es del reino de Dios, no el del mundo, ¿no? Y al mundo actual, lo que dice en este pasaje Pablo, habla de un siglo malo. Es una etapa en la historia entendida según sus valores, creencias y moral, en comparación con la del reino de Dios. El reino de Dios tiene sus valores, sus creencias, su moral. Pero el mundo actual viene y quiere imponer otra moral, otros valores, otra creencia, y es aquí donde somos confrontados y necesitamos nosotros darnos cuenta de esto. Ahora, esto no es algo nuevo para el pueblo de Dios. Tú puedes ver la historia del pueblo de Dios desde el pueblo de Israel, ¿no? Como cuando estaba en Egipto.
y en Egipto se guardaban, aunque vino un pensamiento de esclavo que Dios lo sacó del pueblo de Israel en el desierto. O por ejemplo, cuando estaba en Babilonia, están estos jóvenes, el joven Daniel y sus amigos, y cómo se les daba el alimento de la mesa del rey, los valores de la mesa del rey, pero ellos se mantuvieron sin conformarse a esa cultura, y no participaban de esos alimentos y no participaban de esa idolatría, y se mantenían. Luego vino el imperio greco-romano, y de igual manera grande impacto de la filosofía. El apóstol Pablo, mucho de lo que dedica de sus epístolas es a esto, a decirles: cuídense de esta cultura, de esta cosmovisión que hay alrededor de ustedes. Cuando tú y yo oramos a nuestro Padre, Jesucristo nos enseñó a orar el Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Esta es la base de nuestra vida cristiana y de nuestra vida de oración. Le estamos diciendo que tu voluntad, ¿no?, que como decía Pablo, que es buena, agradable y perfecta, se haga en la tierra así como lo es en el cielo. Sin embargo, viene este pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver dos mentalidades. Pablo nos dice en Romanos 8, el versículo 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Entonces fíjate el contraste que hace el apóstol: muerte contra vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces podemos ver en este pasaje cómo la Biblia nos presenta estas dos mentalidades, y vamos a ver cómo es la sabiduría de Dios contra la sabiduría del mundo. Y hay un contraste. La sabiduría del mundo, vamos a llamarle esta mentalidad mundana, ¿sí? Tiene que ver con el mundo, o sea, está informada esta mentalidad mundana por la sabiduría, las filosofías e ideas culturales del hombre que van en contra de las de Dios. Mira, nuestra cultura mexicana, comemos el rico mole poblano. Bueno, no, eso no es algo que va en contra de la cultura del reino. Pero vamos a ver hoy algunos ejemplos de esta sabiduría y filosofía e ideas culturales que contrastan las del reino. La del reino es informado por la Biblia y el mensaje de Jesucristo. Entonces, la mundana por la sabiduría, filosofía e ideas culturales del hombre, y la del reino es informada por la Biblia y el mensaje de Jesucristo. Cada vez que tú y yo escuchamos las palabras de Jesucristo, al leer los evangelios, estamos siendo informados de la mentalidad del reino, de la cultura del reino. Déjame darte algunos ejemplos muy puntuales de este contraste, de estas mentalidades. El primero es el liderazgo. El liderazgo en el mundo es visto como el derecho de ejercer dominio, poder y manipulación sobre los seguidores de aquel líder. Y tú lo puedes ver en muchos ámbitos, o sea, en el ámbito político, pero sindicatos, aún en la empresa, o sea, el líder quiere ejercer ese dominio. Ese es el pensamiento mundano, la mente mundana. Sin embargo, la mentalidad del reino ve al liderazgo como un servicio a otros, con la visión de acercarlos más a Dios. Jesucristo en una ocasión estaba con sus discípulos, porque sus discípulos anhelaban ese liderazgo dentro de ellos, diciéndole: Jesús, ¿y quién se va a sentar a tu derecha?, ¿no? Y entonces dice aquí Marcos capítulo 10 versículo 42, palabras de Jesucristo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debería de ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos.
porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Ves el contraste? ¿Ves la diferencia de la cultura del mundo y de la cultura del reino, la cultura del cielo? Y este es lo interesante, porque aún Jesucristo demuestra de manera muy puntual cómo debe de ser el liderazgo cristiano. Cuando en la última escena en el aposento alto toma una toalla Jesucristo y le lava los pies a sus discípulos y les dijo: si yo estoy lavando sus pies, ustedes también deben de lavarse los unos a los otros. ¿Verdad que es un contraste? Obviamente el resultado de una cultura es uno y el resultado de la otra cultura es otro. Y esto es lo importante, porque si el resultado fuera lo mismo, yo no te estaría hablando de esto. Pero son dos caminos totalmente contrarios que van en diferente dirección, y por eso tenemos que analizar en qué cultura estoy viviendo. Tu liderazgo, todos ejercemos liderazgo. Tu liderazgo, ¿a cuál de las dos culturas se parece más? Déjame darte otra idea. El propósito del hombre. El propósito del hombre en el pensamiento mundano se logra al ejercer una libertad sin disciplina. O sea, el hombre dice: yo voy a buscar mi felicidad, y mi felicidad está sobre la felicidad o el bien común. Y entonces no importa si yo piso a otros, lo importante es que yo, individuo, sea feliz. Pero no hay límites, no hay un respeto. Sin embargo, el reino de Dios, la cultura del reino, dice: el propósito de la vida del hombre es glorificar a Dios, conocer y disfrutar a Dios para siempre. El hombre, el pensamiento mundano, se ve a sí mismo, pero el pensamiento del reino ve a Dios y quiere glorificar a Dios. Y entonces empiezas a conectar todo, porque el servir a otros es una manera de glorificar a Dios. El considerar a otros primero que tú, somos tercero, ¿no? O sea, está Dios, está el prójimo y luego nosotros. Es una manera de glorificar a Dios y de disfrutar a Dios. Lucas 9:23 nos dice: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. ¿Ves ahí el contraste entre el caminar del mundo y el caminar del reino de Dios? Vamos a otra área, el matrimonio y la familia, y este es muy, muy puntual en los tiempos que estamos viviendo. El mundo dice: el matrimonio y la sexualidad están abiertos a la redefinición. O sea, como tú quieras definirlo, ¿no? O sea, el matrimonio es como tú quieras, heterosexual o homosexual. Y los niños ya no son importantes en la familia. El mundo dice: esta institución ya no tiene un peso ni un significado espiritual importante. O sea, el matrimonio no es un pacto, claro que no es un sacramento, y es lo que tú quieres que sea, es lo que el mundo dice, ¿sí? Y la familia es desechable. Póntela, quítela, deséchala, olvídalos, písalos, ¿sí? Hiérelos. Lo importante es que tú seas feliz. Y entonces, fíjate qué interesante mentalidad. En la mentalidad del mundo se piensa que los hijos no deben de interferir en la búsqueda de felicidad y placer de los padres. Entonces el mundo dice: o sea, los hijos no son una bendición, son un estorbo. Pero vas a ver el contraste del pensamiento del reino en el matrimonio y la familia. O sea, el matrimonio y la familia para la cultura del reino es sagrado. El matrimonio es sagrado para Dios. Es un pacto que el hombre hace entre hombre y mujer y Dios, y se tiene que honrar. En una ocasión le preguntaron a Jesucristo acerca del divorcio, y él responde en Mateo 19, versículo 4 y 5. ¿No han leído las escrituras? Ahí está escrito, está refiriéndose a Génesis, al principio. Ahí está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Este es el diseño original. Y este diseño original, la cultura del hombre dice: vamos a editarlo. No se puede editar, no se debe editar. Va a haber muy mal fruto si lo editas. En la cultura del reino dice: el matrimonio es sagrado.
es precioso y es un compromiso entre hombre y mujer de todo lo que hay en la vida y por toda la vida. Ese es el compromiso matrimonial, y verdad que contrasta con lo que está siendo golpeteado en nuestra mente, nuestras casas, nuestros jóvenes, nuestros niños continuamente acerca de esta cultura, de esta filosofía acerca del matrimonio. Pero estás viendo que choca. Los hijos, por ejemplo, en la cultura del reino se consideran sagrados y es una herencia del Señor para ese matrimonio desde la concepción, no solo desde que nazcan, desde que son concebidos en el vientre de la mujer. El sexo en el diseño de Dios es un regalo que Dios nos da. Él inventó el sexo, y el sexo es entre hombre y mujer en la unión matrimonial, y es para apreciar, para cuidar y para disfrutar. Si tienes que saber, Dios lo diseñó para procrear, lo diseñó para que fuera recreacional, tenemos un buen Dios, y para que fuera una manera única de comunicación entre el hombre y la mujer en matrimonio, que se comunican en unidad y demuestran su amor de una manera tan preciosa y tan especial. Y eso ya se ha perdido en la cultura del mundo, porque ya no se ve esa relación matrimonial que sea honrada y sagrada. El autor de Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. O sea, no lees un poco de la Biblia y vas a ver inmediatamente, vas a encontrar este contraste. Ahorita vamos a hablar qué hacer con este contraste, pero lo podemos ver ya en el liderazgo, en el propósito del hombre, en el diseño del matrimonio y la familia. El apóstol Pablo, por ejemplo, toma en la sabiduría de Dios el diseño del matrimonio y lo compara a ese matrimonio entre el cielo y la tierra, entre Jesús y su iglesia, refiriéndose al matrimonio del hombre y la mujer bendecidos por Dios. Es alguna profundidad increíble delante de Dios. Por eso en la iglesia lo honramos, lo cuidamos, lo bendecimos, lo procuramos de acuerdo al orden de Dios. Déjame dar otra idea. La vida. Y la vida es algo que Dios da, y así lo vemos. No es algo para que cualquiera pueda jugar con la vida. Déjame hablarte la vida desde la concepción. El pensamiento humano o mundano ve un interés financiero, no le pone valor a la vida desde la concepción, y todo esto está basado en mentiras. La mentira de que un bebé no es un ser humano, que no sé de dónde se lo sacaron, porque desde primero esas dos células que comienzan, ahí Dios pone vida, ahí empieza el latido de ese corazón que no deja de latir hasta que tú y yo partamos con el Señor. Pero el mundo lo ve como algo desechable, como algo manipulable, no lo ve como un asesinato, no lo ve como, piensa que no hay un dolor para ese bebé en el vientre de su madre, y cuando todo demuestra lo contrario. Hoy en estos días, y yo quería abordar este tema por todo lo que estamos viendo por la Suprema Corte de Justicia y todo lo que estos jueces están emitiendo, ¿no? Aquellos que tienen el poder para dar un juicio correcto a los débiles y inofensos están yendo en lo contrario. Y esta es la cultura del mundo. Y el reino dice: ni la comunidad médica ni la Suprema Corte de Justicia puede negar lo sagrado de la vida. La cultura del reino dice: no se puede interferir con el proceso de la vida en cuanto Dios la da, porque Dios la diseñó desde el vientre de una mujer para que fuera una herencia, una bendición. Mira estos pasajes. Salmo 22 versículo 10. Fui puesto, dice el salmista, a tu cuidado desde antes de nacer. ¿Quién estaba cuidando? Dios estaba cuidando a ese bebé. Desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú.
O sea, Dios no empieza a ser Dios solamente en cuanto nacen, ¿sí? Hay el parto, no, desde el vientre, desde la concepción. Hay un Dios que cuida y hay un bebé que ya tiene un Dios. Otro salmo, Salmo 139, versículo 3. Tú creaste las dedicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. ¿Quién? Dios. Dios está interviniendo ahí y nosotros no somos quien para ir y detener ese proceso como si fuéramos los jueces de la vida. Ahora entiendo, es un problema complejo, pero para problemas complejos, soluciones complejas. Esa es una solución muy fácil. Solamente es darle el derecho a la mujer que quite la vida. No, no funciona así. Sé que no es fácil, sé que no es un corte tan sencillo, pero echémosle sabiduría, echémosles gana. O sea, te voy a decir algo. El aborto no soluciona el problema, solamente lo agrava. En la vida de todos los involucrados, solamente agrava el problema. La verdadera solución está en el amor, está en el servir, está en el buscar el propósito de Dios. Entonces la vida, se ve muy diferente. Por ejemplo, la vida de aquellos más vulnerables, que muchos años ha sido la mujer, y aún todavía hay culturas donde la mujer y los niños están siendo los más vulnerables. Alguien decía, donde no hay cristianismo, los que más sufren son la mujer y los niños. Lo puedes ver en varias culturas y en ocasiones aún en nuestra cultura, porque el pensamiento mundano ve que los más fuertes pueden ejercer ese dominio sobre los más débiles. Y viene, por ejemplo, esa trata de blancas o esa pornografía o esos feminicidios. Y ese es el fruto de ese pensamiento. El pensamiento del reino dice que todas las vidas son valiosas por igual. Y los más fuertes, esa es la enseñanza del reino, deben de cuidar a los más frágiles. Va de nuevo, los más fuertes deben de cuidar y de proteger a los más débiles, frágiles y vulnerables. Qué contraste, ¿verdad, familia? Y en estos tiempos que estamos viviendo es importante puntualizarlo y decir cuál es el pensamiento, cuál es la cultura que está siguiendo nuestro país o nuestro estado, tu familia y en tu propia vida. Otra área, las necesidades de los pobres o necesidades de aquellos que son perseguidos por algún tipo de racismo, discriminación, o necesidades de los enfermos. El pensamiento mundano es: a mí no me toca, eso es responsabilidad, y normalmente le echamos la culpa al gobierno, ¿no? Que el gobierno se haga responsable. Pagues o no pagues impuestos, tú dices que el gobierno se haga responsable. Pero la mentalidad del reino es muy diferente, porque Jesucristo, al ver la vida de Jesucristo, nos informamos de la mentalidad del reino. Y Jesucristo pasó tiempo con los pobres, con los marginados, con los hambrientos, con los enfermos. Jesús estaba igual de cómodo con Nicodemo y con Mateo que con Bartimeo el ciego o con aquellos leprosos que sanó. Él interactuó con hombres, con religiosos, y él interactuó con niños y con mujeres. Y de hecho, cuando escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos informar cuál es la cultura del reino. Ve lo que dice Mateo 25. Déjame ir ahí, Mateo 25, versículo 34. Jesucristo está dando esta parábola, o esta imagen acerca del último tiempo. Y dice: y entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, porque habla de que cuando llegue el fin de los tiempos, el rey va a poner a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda, ¿no? Y le va a decir a las ovejas, a los suyos, ¿no? Entonces, versículo 30, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor,
¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te vestimos? Y el rey les dirá: les digo la verdad, cuando le hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, está claro, tú y yo debemos de movernos y debemos extendernos, porque lo hacemos como para Cristo. Ahorita en estos tiempos que estamos viendo todo el problema mundial de la migración, ¿no? Yo no sé cuál sea tu pensamiento, pero es claro, ¿no?, que aquellos extranjeros que podamos nosotros bendecir, y son oportunidades para caminar según la cultura del reino. Cuidado con la mentalidad de mundo. Otro tema: diversidad e inclusión. Y con este es el último tema que voy a tocar. Hoy en día las líneas son removidas, ¿no? Y de repente se habla acerca de que todos los caminos llevan al cielo. O sea, lo importante es que seas sincero. No importa cómo vivas, no importa lo que tú creas, mientras que lo hagas sinceramente, todo va a estar bien. O sea, la sinceridad, no la verdad, es la prueba de valor. La tendencia es esta en el pensamiento mundano: es a democratizar las ideas y las religiones. Al mismo Dios ya lo han democratizado. ¿Cómo votan todos? Que así sea Dios, y entonces ellos caminan con esa creencia. Pero la cultura del reino es muy puntual y nos habla de que la vida eterna es conocer a Dios por medio de Cristo. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Y yo sé que pueden ser fuertes, pero esta es la cultura del reino. Esta es la cosmovisión con la cual debemos de ver nuestro mundo. Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Ves el contraste de estas dos? Y nuevamente, necesitamos ponernos en paz con esto. Dios es un Dios que quiere que todos se salven, pero Él ha puesto a Jesucristo como el único camino. Y es por eso que tú y yo, al tener esta cosmovisión, hacemos iglesia y nos extendemos a amar a la comunidad y a hablar más y más de Cristo. Qué contraste, ¿verdad?, entre la mentalidad mundana y la mentalidad del reino. ¿Y cómo podemos vivir con este pensamiento alrededor de nosotros que nos está impactando y que está infiltrando a nuestras familias? Cada vez que ves noticias, cada vez que ves película, cada vez que ves una serie, cada vez que mandas a tus hijos a la escuela. O sea, toda esta mentalidad del mundo está golpeteando. Ahora, esto es lo interesante. Jesucristo, orando por ti y por mí, dijo en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Tú y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Tú y yo nos desarrollamos en el mundo, hacemos negocios en el mundo, vivimos en medio del mundo, pero la oración de Jesucristo es que seamos protegidos de esa cultura del mundo. No nos podemos aislar y meter en una cápsula o encerrarnos en iglesia y no salir. No es el propósito de Dios. El propósito de Cristo es que tú y yo seamos luz y sal en medio del mundo. Pero para poder serlo necesitamos vivir esta vida loca que estamos hablando. Escucha esto. Esta vida loca que tú y yo vivimos nos da la autoridad para hablar a otros en su supuesta sanidad, diciendo: esta es la cultura del reino, demostrándolo en nuestra vida. ¿Y cómo podemos aislarnos, protegernos? Nuevamente, no es un aislarnos de que no entres en contacto, pero protegernos a pesar de que escuchamos el pensamiento, que no nos conformemos a él, como comenzamos leyendo, igual de lo que hizo Jesucristo con sus discípulos. Jesucristo llamó a sus 12 y esos 12 tenían el pensamiento mundano. ¿Sí? Mateo pensaba como fiscalita, Judas pensaba como terrorista, Jacobo y Juan como sindicalistas, Pedro como político. Y entonces tenían toda esta mentalidad de mundo. Pero Jesús hizo esto y les dijo: vengan. Los llamó a él mismo y le dijo: amigos, quiero que pasen tiempo conmigo y que observen
mientras doy sanidad al enfermo, mientras doy esperanza al desesperanzado, mientras doy perdón al pecador, mientras doy libertad a aquellos que están esclavizados, mientras doy ánimo al enlutado, mientras doy vida al moribundo. Y ellos observaron a Jesucristo por 3 años, pasaron tiempo con Él y Jesucristo ordenó sus pensamientos. Y Jesucristo les dio su espíritu y en 3 años cambió su manera de pensar, cambió su cosmovisión. Y este puñado de hombres trastornaron al mundo entero, porque la cultura del reino viene con poder. ¿Qué necesitamos hacer puntualmente en estos tiempos? Porque puedes identificar todos esos pensamientos. Necesitamos pasar tiempos con Jesús. En meditación de la palabra. Cuando tú y yo leemos la palabra, meditamos en ella, escuchamos a Jesucristo. Dejamos que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra, a través de la oración, que es la conversación con Dios, a través de la adoración, que es exaltar su nombre. Seremos cambiados. Poco a poco ordena nuestros pensamientos, confronta nuestros pensamientos de igual manera y nuestros caminos, y entonces somos transformados. No nos amoldamos al mundo, sino que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y vamos caminando conociendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Termino con esta frase que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias porque este es tu propósito, que todos nosotros tengamos la mente de Cristo, que veamos la vida como Cristo la ve, que caminamos como Cristo caminó, que podamos vivir en medio de un mundo así como Cristo estuvo en medio de él, pero caminó de una manera gloriosa que impactó a todo su entorno. Señor, así guíanos. Espíritu Santo, habla acerca de esos pensamientos que quizá se han infiltrado, se han implantado o ya se ha moldeado en nuestra mente la manera de ver mundana, Señor, y quítala y establece la mente de Cristo en cada uno de nosotros, que podamos honrar a Cristo en la manera en que lideramos, en la manera en que vemos el propósito y la visión de nuestra vida, en la manera que vivimos en matrimonio, en familia, la manera en que honramos la vida de los nuestros y de todos, la manera en que enfrentamos los problemas, no simplificándolos con una salida cobarde, sino enfrentándolos valientemente, no importa el costo que venga. Guíanos en todo esto, Señor, y guía a nuestro México, que en este mes estamos festejando. Señor, que la cultura del reino sea establecida cada vez más y que resista ese pensamiento mundano, Padre, que se ha infiltrado en nuestra nación. Señor, en todos los niveles, que podamos hablar como tus hijos, con esta verdad, con esta visión, con esta dirección. Señor, México está en tus manos y declaramos que México tiene la mente de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga, familia.